Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Bueno, para la clase de hoy vamos a ver la parte de capacitores, pero antes de eso, que va a ser parte, ¿verdad? De los capacitores, me interesa que calculemos la capacitancia de perdón, la diferencia de potencial que existe para un alambre infinito o, ¿verdad? Bueno, sí, en términos generales sería un cilindro infinito. Ok, pero antes de iniciar vamos con las votaciones para ver cómo les fue viendo el material de la cátedra. Me voy a quitar el video para tener menos datos en la red. Entonces, usar menos los datos de internet y evitar tener problemas. ¿Ok? Entonces, van 20 a 23 que han respondido. Vamos a ver. Ok, ya respondió el 100% de los que hay. Entonces, básicamente, veo que la minoría fueron los que sí leyeron todo el material. 7 personas no leyeron nada, 8 aproximadamente la mitad y 5 me dicen que lo leyeron todo pero que no entendían. No sé si antes de iniciar, esas personas que no entendieron alguna cosa, no sé si quieren hablar al respecto para ver a qué le pongo más énfasis. ¿Qué parte fue lo que les causó más dudas? Compañeros, compañeras. Bueno, entonces vamos a explicar un poquito la parte de teoría y vamos a hacer algunas otras cosas. Como les dije, una de las, ¿cómo es que se llama? De los conceptos más difíciles de entender es cuando calcula uno el potencial de un cilindro. Entonces, voy a compartir pantalla. Acá quiero ir a encontrar el potencial a una distancia R de una línea muy larga de carga. ¿Ok? Que tenga una densidad de carga lambda constante. ¿Ok? Ahí no dice constante, pero es lo que nosotros vamos a suponer. Y es lo que y es como nosotros lo vamos a resolver. Entonces, si yo tengo acá ¿cómo es que se llama? Mi alambre. Recuerden que toda la carga siempre se va a la parte de la superficie. Porque estamos tratando con
¿cómo es que se llama? Con un conductor. Por lo tanto, si tenemos si tenemos esa línea de carga, vean que las cargas que va a estar emitiendo van a ser siempre hacia, bueno, los campos eléctricos van a tener una dirección hacia afuera, ¿verdad? Eso visto desde cualquiera de los puntos. Ok, ahí hacia abajo, si estamos abajo, etcétera. Esa sería la forma que adquiriría el campo eléctrico. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, pero. Sí. Ok, entonces voy a utilizar solamente las que están arriba y abajo, más que todo por una simplicidad a la hora de observar las cosas. Vamos a calcular entonces el potencial a partir del campo eléctrico. Entonces sabemos que el potencial en A menos el potencial en B es igual a la integral desde un valor A hasta un valor B del campo eléctrico producto punto diferencial de radio, ¿verdad? Donde se movería la partícula. Entonces, para calcular el campo eléctrico, ¿cuál sería la mejor para calcularlo con Gauss, como es infinito? ¿Cuál sería la mejor superficie gaussiana o superficie cerrada que podríamos utilizar? Con un cubo, profe. Un cubo. ¿Qué pasa si nosotros usamos un cubo? Vamos a ver, ¿qué pasaría si usamos un cubo? Un cilindro infinito, profe. Acuérdense que la superficie gaussiana es totalmente cerrada. Entonces el utilizar lo infinito no sería posible. Acá el problema de utilizar un cubo, como dice el compañero, es que si el campo eléctrico va en esta dirección, vean ustedes que el diferencial de área iría hacia arriba. ¿Lo ven? Sí, tendría que ser ahí una componente del campo eléctrico. Correcto. Y eso nos causaría un poquillo más de problemas a la hora de calcularlo. Entonces, para que al encontrar el campo eléctrico, sabemos que la integral del campo eléctrico diferencial de área de punto de DA es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Entonces, para que esta integral se resuelva de una manera fácil, vamos a utilizar, digamos, un poco los dos aportes que dijeron. No vamos a hacer un cilindro infinito porque realmente no nos interesa que sea infinito.
nos interesa que sea pequeño, más bien, ¿verdad? Para que sea completamente cerrado. Entonces aquí yo voy a encerrar eso en un cilindro. ¿Les parece? Y este cilindro voy a decir que tiene un radio R. Así, en toda la superficie del cilindro, el campo eléctrico y la superficie o el diferencial de área siempre van a ser paralelos entre sí, ya sea por arriba, por abajo o en todo lado. ¿Sí? Para esta sección de acá. Ok, ¿Sí? una consulta, digamos, arriba, VA menos VB, es que ahí me quedé perdido, digamos, esa era la fórmula, pero, digamos, no sé por qué la planché así, digamos, esa, Esta fórmula, ajá, la de arriba, veámoslo aquí. VA menos VB es igual a la integral desde A hasta B del campo eléctrico punto DDL. Sí, le puse un DDR. Esa fue ok, un poco la diferencia. Pero ok, aquí, ajá, ok, pero esa fórmula, por ejemplo, esa fórmula sería el potencial que hay en A menos el potencial que hay en B. correcto. Yo voy a tomar Ah, 2 puntos. Acuérdense que en este caso vamos a encontrar un valor de B tal que haga que el potencial en B sea 0 para poner ahí nuestro nivel de referencia. Sí, pero es que estoy perdido porque, digamos, en ese caso sería lo que le están preguntando es el contra de vamos a encontrar primero vamos a encontrar el potencial, ajá, pero para que sea más fácil calcular el potencial, ya que es una línea infinita, vamos a calcularla a partir de la ley de Gauss. Encontramos con la ley de Gauss el campo eléctrico. ok, sí, pero digamos, lo que no me queda claro es, por ejemplo, esa resta, porque A y B, digamos, ¿dónde se sitúan, por ejemplo, en la figura, digamos? Ah, acuérdense ustedes que cuando sacamos el potencial de una carga puntual, nosotros poníamos el punto a una distancia R y el punto B nosotros lo mandábamos al infinito para que el potencial sea 0 en el infinito. Y ese es nuestro nivel de referencia. Ok, ahora sí, ya, perfecto. Y ahora sí, ok. Sí, En este caso, o en términos generales, digamos, esos valores no los vamos a cambiar todavía. El A sí lo podemos cambiar porque va a ser a una distancia R, que es el potencial que me interesa. Pero el B, tenemos que buscar algo que en ese punto B de 0. Por eso es por lo que me interesaba ver primero el potencial ahí, porque esto realmente es un lío y a veces se vuelve un dolor de cabeza si uno no lo entiende bien. Cuando uno lo entienda, se vuelve muy fácil. Pero si uno no lo entiende, queda ese sin sabor ahí para entender bien eso. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Sí. Entonces, para empezar, como les dije, vamos a calcular el campo eléctrico. Por lo tanto, ¿cómo es el campo eléctrico y el diferencial de área para esta cara o para esta otra Cero. cara de acá?
el producto punto da cero. ¿Por qué? ¿Por qué el producto punto da cero para esas caras? Porque el vector normal de esas caras es perpendicular a las líneas de campo. Correcto. Entonces me va a dar 0 más 0. Más a este yo voy a decir que tiene el cilindro una longitud L. Entonces, ¿cuál sería? Eso sería el campo eléctrico por el área de esta otra parte. De esto de aquí. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. De todo alrededor del cilindro. ¿Y cómo calculo el área de todo ese alrededor del cilindro? ¿Cuál sería el área? ¿Cuál es el área? 2 por pi por r por l. Excelente. 2pi por r por l. ¿Ok? Y ahora, ¿cuánta carga estoy encerrando de aquí hasta acá? ¿Qué es lo que mide el cilindro? Vean que lambda es carga entre longitud. Entonces, la carga, ¿cuál sería? Lambda por L. ¿Hasta ahí está claro? Excelente. Entre epsilon 0. Entonces, vean ustedes que la longitud se me cancela. Así que no me interesa qué tan grande o qué tan pequeño sea el cilindro. Esta fórmula siempre me va a servir. Así que el campo eléctrico va a ser igual a lambda sobre 2pi por epsilon 0 por el radio. ¿Ok? Este sería entonces el campo eléctrico que yo tendría a una distancia r de mi cilindro. ¿Hasta ahí quedó claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. No está tan complicado, sí. Aquí es donde se empiezan a complicar las cosas. Entonces, nos queda que esta integral va a ser igual a la integral desde un punto R hasta un punto B de el campo eléctrico lambda entre 2pi por epsilon sub 0 por R en la dirección del radio, que las partículas se moverían en una dirección radial, ya sea hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, ¿verdad? Se podría mover en cualquier dirección radial, porque sabemos que una partícula aquí y otra partícula aquí que estén al mismo radio van a ser entonces superficies equipotenciales. Entonces, por eso las partículas se estarían moviendo de forma radial. ¿Y cuánto nos da esta integral?
lambda sobre 2pi epsilon 0. ¿Verdad? Compañeros, compañeras. Por el logaritmo natural de x evaluado de R hasta B. Eso significa que sería por el logaritmo natural de B menos logaritmo natural. Compañeros, compañeras, ahí me disculpan. Pero sí no sé por qué justo cuando doy clases es cuando tengo los cortes. ¿Ok? Entonces, voy a escribir nada más lo que llegaba, a lo que llegábamos. ¿Sí entendieron bien la expresión a la que llegamos? Entonces, v de A menos v de B va a ser igual a la integral desde, bueno, aquí A lo habíamos puesto en el punto R, que es el punto de interés. Desde R hasta B, de E por el DDR. Que al final esto nos daba lambda sobre 2pi epsilon 0 por el logaritmo natural. Habíamos dicho que daba el logaritmo natural de B menos el logaritmo natural de A, que aplicando propiedades de logaritmos me quedaría de esta manera. ¿Hasta aquí alguna duda? Compañeras. Profe, a mí me quedó sin duda con B, no sé, digamos, dónde lo sacó realmente, digamos, la integral, o sea, no, digamos, yo sé que el campo, lo que sacó es el potencial de R, o sea, donde está, desde R, desde el centro, por decir ahí. R va a ser el radio que hay del centro de la varilla hasta el punto de interés. Ese punto de interés es B. A ese punto de interés es R. El B, como les estaba diciendo, el B todavía no hemos dicho a dónde queda. Porque va a ser un valor que haga que el potencial en ese punto sea 0. O sea, el nivel de referencia a partir de donde estoy tomando el potencial. Sí. Ok, ya lo sé. Profe, entonces es un límite. No lo puede escribir como un límite. Ese B como un límite. Sí. Más o menos. No. Acuérdense que, como les dije ahora, en el caso de la carga puntual, eso se hace 0 en el infinito. Porque quedaba Q entre, bueno, K por Q entre epsilon 0. Bueno, K por Q entre R. Es lo que queda. Lo que nos quedaba antes. Entonces, para un potencial de esta forma, cuando R tiende a infinito, esto se me hace 0. Sí. Ya entiendo, profe. Entonces, por eso nosotros poníamos nuestro nivel de referencia en el infinito.
Esto es algo parecido a lo que ustedes hacían en física 1. Que digamos, si yo tengo aquí una pelota y esta sube y baja, y yo la quería hacer por métodos o analizarla por métodos de energía, yo decía, ok, en este punto el nivel de referencia, aquí tengo el nivel de referencia, donde yo voy a decir que este Y es igual a 0. Entonces, la energía potencial, cuando la bola está aquí, es 0. Sí. Pero si yo lanzaba la bola de aquí a aquí, entonces me servía mejor poner este nivel de referencia como 0. Porque ahí va a depender un poco de a dónde lo estemos trabajando. Sí. Sí, profe. Entonces, eso es lo que nosotros queremos sacar y queremos observar. Entonces, ¿dónde se me hace 0 esto? ¿Para qué valor se me hace 0? Para poner un buen nivel de referencia. Cuando es igual B y R. Cuando B y R son iguales, eso se me hace 0. Entonces, yo el B lo puedo poner aleatoriamente donde yo quiera. Porque ese va a ser mi nivel de referencia. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que B es el radio, es aquí en la superficie. Entonces, en la superficie de este cilindro, ahí yo sé que el potencial es 0. O puedo ponerlo en 2 veces la superficie. O puedo ponerlo en cualquier lado. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Pero más que todo, como la diferencia de potencial, yo la mido con un multímetro. ¿Ok? Entonces voy a tener 2 cables. Lo más fácil es que un cable yo lo ponga aquí y el otro lo ponga en el punto donde quiero calcular esa diferencia de potencial. Entonces, como para tener una cuestión estable, ¿verdad? Algo que no esté cambiando. Entonces, yo voy a decir que B es igual a R. Entonces, si B es igual a R, a eso era a lo que me refería, que se vuelve un poquillo complejo de entender eso. Por eso es por lo que si no entienden algo, pregunten. ¿Ok? ¿Me entendieron bien eso? ¿Por qué estoy escogiendo este valor? Compañeros, compañeras. La verdad es que no, profe. No. Vamos a comprobarlo. Ya dijimos que esto se me hace 0, pero vamos a ver. Entonces, el potencial como función del radio sería eso. ¿Qué pasa si ustedes calculan el potencial en el punto R? ¿Cuánto nos da ahí? 0. ¿Y qué habíamos dicho? P es aquel valor que haga que el potencial en ese punto sea igual a 0. Sí.
Compañeros, compañeras. Disculpe, porque es que en R es igual a 0. Meta usted el valor de R en esta fórmula. En lugar del radio R minúscula, ponga R mayúscula. La fórmula de potencial que nos quedó. Compañero. No le agarro el toque, pero ¿cómo es? Cuando yo lo calculo en R, sería lambda sobre 2pi epsilon 0 por el logaritmo natural sería lambda sobre 2pi epsilon 0 por el logaritmo natural de ¿quién? Eso. Ok, sería el logaritmo natural de 1. Ajá, ¿y cuánto es el logaritmo natural de 1? Sí, 0. 0. Por eso, digamos, este valor de acá, en la parte superior, siempre va a ser aquel valor que haga que el potencial sea 0. En ese límite superior. Para tomarlo como nuestro nivel de referencia. ¿Sí? No hay dudas. Compañeros, compañeras. Profe, yo realmente tengo una duda porque, digamos, digamos, la fórmula de la diferencia potencial es igual a la integral del punto A hasta el punto B Ajá. por el producto punto del vector o el diferencial de ¿verdad? Esa es la fórmula. ¿Por el diferencial de qué? De longitud El es. diferencial de longitud, perdón. Sí. Exacto. Pero digamos, en ese caso, pero eso sería el diferencial, lo que estamos buscando, no el, no el, Es que el diferencial de longitud sería un DDR en la dirección radial. Esto sería el DDL. pero digamos, en ese caso, al hacer todo integral, lo que tenemos es el diferencial, pero lo que nos están pidiendo es el potencial, no entiendo esa parte, o sí. Por eso es por lo que estamos usando el campo eléctrico que calculamos anteriormente. Si multiplicamos el campo eléctrico por el diferencial de longitud, obtenemos el potencial. ¿O no te entiendo la pregunta? Es que digamos, digamos, el potencial, digamos, sería solo es la integral. Digamos, eso es diferencial de potencial, digamos, esa primera fórmula que usted tiene al lado izquierdo, digamos, la parte superior al lado izquierdo, eso es solo ese es el diferencial de potencial, ¿o no? Sí, Ajá. Pero, ok, entonces ese es el potencial, digamos, esa es la fórmula del potencial para una carga que está distribuida. sí, es el potencial en cualquier punto acá. A una distancia R
Esto sería a una distancia R del centro del cilindro. Ya lo sí. ¿Ya? Sí, sí, es que está con otros términos. Ya ahora sí. Ok, entonces, por eso es por lo que estamos diciendo que, digamos, aquí a una distancia R, ese es el potencial. Así que el cero, el potencial igual a cero, lo vamos a tomar como si fuera en la superficie de este cilindro. Cualquier punto a una distancia R, a una distancia R máxima del centro del cilindro. Eso es lo que estamos tomando ahí. ¿Alguien más con alguna pregunta? Compañeros, compañeras. Ya quedó claro. Yo lo que les decía entonces es que ver este valor en el cual el potencial sea cero es como, digamos, algo que embota un poco la mente porque es un valor arbitrario que estamos poniendo. Entonces, a veces es un poquito complicado de ver, pero si lo lograron ver, excelente. Bueno, entonces vamos ahora sí al tema de esta semana. Capacitancia y dieléctricos. Entonces, vamos a llamar un capacitor básicamente a dos conductores que están separados entre sí una cierta distancia. Los capacitores no pueden estar conectados entre sí. Perdón, sí, esos conductores no pueden estar conectados entre sí porque si no, lo que estaríamos teniendo es una un equipotencial, ¿verdad? Porque si están conectados, no tendría ese campo eléctrico en medio de ellos y sería la misma carga. ¿Ok? Entonces, los conductores, el superior y el inferior, ¿verdad? O el positivo y el negativo, van a tener exactamente la misma cantidad de carga en su placa. La única diferencia es que va a ser una carga positiva y la otra carga negativa. Algo así como un dipolo eléctrico. ¿Ok? Pero creado con conductores. ¿Ok? La forma en que se van a representar los capacitores puede ser cualquiera de estos dos. Esa es como la terminología o el símbolo de capacitor, que lo vamos a usar más adelante. Ahora bien, la capacitancia va a tener que ver con esa capacidad de energía que yo puedo almacenar acá en el campo eléctrico. Y los capacitores, bueno, la cantidad de usos, ahí no sé si hay alguien que esté estudiando ingeniería en electrónica, ahí les puede decir que se usan para un montón de cosas.
Rectificación de señales, se pueden usar para almacenamiento de energía. Qué sé yo. Hay bastantes cosillas en las que se pueden usar los capacitores. Pero nosotros, el enfoque que le vamos a dar al curso del capacitor es ese de almacenamiento de energía, principalmente. Entonces, la capacitancia en un capacitor se va a definir como la carga que tengo entre esas terminales y la diferencia de potencial que hay entre ellas. Entonces, la división entre la carga y la diferencia de potencial es lo que se conoce como la capacitancia. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Por lo general, ¿verdad? Las unidades que se utilizan para medir la capacitancia serían los farados, que son coulomb entre voltios. O coulomb cuadrado entre julios. ¿Verdad? Y los capacitores en el mercado tienen una capacitancia sumamente baja. Por lo tanto, nosotros vamos a ver capacitores de picofaradios, nanofaradios, microfaradios y uno muy grande sería uno de milifaradios. ¿Ok? Hay algunos proyectos, digamos, de investigación que se utilizan una cantidad grande de capacitores almacenando energía y esos básicamente se usan para hacer una descarga eléctrica que dura unos pocos segundos, perdón, unos pocos nanosegundos. Entonces se descargan y producen una descarga sumamente alta. ¿Ok? En sí, bueno, el capacitor más sencillo que nosotros vamos a trabajar es el capacitor de placas paralelas. Y para ello, como la división entre las placas es muy pequeña, o sea, esta distancia que vamos a tener entre una placa y la otra, esa distancia es muy pequeña, entonces podemos utilizar lo que ya habíamos calculado antes. Que antes nosotros habíamos calculado que la diferencia de potencial, digamos, en una placa era sigma entre 2 epsilon 0. ¿Se acuerdan de esa fórmula que la habíamos calculado la vez pasada? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. ¿Lo tienen ahí apuntado? Sinceramente no, profe. No. Vamos a ver. Acuérdense de este que habíamos hecho. Ah, ¿dónde fue que lo habíamos hecho? Este. Oh, vamos a ver. Ok, ya me acuerdo. Ah, no sé. No, no lo tengo acá.
Habíamos encontrado que para una placa, cuando nosotros teníamos una placa y estábamos trabajando con Gauss, ¿verdad? Que nosotros habíamos hecho acá. Y habíamos seguido, ¿cómo es que se llama? Habíamos conseguido el campo eléctrico de la placa aquí. ¿Se acuerdan de esto? Que habíamos conseguido el potencial a partir del campo eléctrico. ¿O no? No lo habíamos hecho. Compañeros, compañeras. La placa infinita. A mí me suena que la clase pasada habíamos trabajado ese ejercicio. Es que el ejercicio que habíamos trabajado había sido en la parte de fuerza eléctrica y campo eléctrico. Había sido calcular el campo eléctrico de este. ¿Se acuerdan? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, digamos, a partir de ese campo eléctrico, habíamos encontrado que el campo eléctrico era igual a sigma sobre 2 epsilon 0. Sí. No. Sí, aquí me equivoqué. No es el potencial, sino es el campo eléctrico. Ahí sí. Sí, profe. Ok, entonces, si yo estoy aquí, en medio de las dos placas, vean que, bueno, si estoy afuera de las placas, la positiva generaría un campo eléctrico hacia arriba y la negativa generaría un campo eléctrico hacia abajo. Lo cual, me quedaría que el campo eléctrico fuera de las dos placas es 0. Pero, si yo lo calculo en medio de las dos placas, vean que el campo eléctrico de la parte positiva generaría un campo eléctrico hacia abajo y la placa negativa sería hacia la placa. Entonces también tendría un campo eléctrico hacia abajo. Así que en medio de las dos placas me va a quedar que el campo eléctrico total va a ser igual a la suma de los dos campos eléctricos. Entonces va a ser sigma sobre epsilon 0. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? De acuerdo. Entonces, cuando yo quiero calcular el potencial, va a ser igual a la integral del campo eléctrico por un diferencial de longitud. ¿Verdad? En otras palabras, esto va a ser igual, como el campo eléctrico es constante, sale de la integral.
Entonces va a ser el campo eléctrico multiplicado por la longitud que se estaría moviendo mi partícula. Y las o que tendría ahí en ese campo eléctrico. Esa distancia que tengo de una placa a la otra sería D. Entonces, por eso va a ser el campo eléctrico multiplicado por la distancia. Sí. Compañeros, compañeras. Hasta ahí me siguen. ¿Sí o no? Ok, entonces, como yo defino la capacidad, como el campo eléctrico es sigma, entonces voy a cambiarlo aquí. Sabemos que este es sigma sobre epsilon 0. Ok, y voy a cambiar el valor de sigma. ¿Quién es sigma? Sigma es la densidad superficial de carga. O sea, va a ser la carga total que tenga entre el área que tenemos de nuestra placa. El área de toda la placa. ¿Me siguen? ¿O no? Entonces, de aquí sacamos que la capacitancia va a ser la carga total de cada una de las placas entre la diferencia de potencial. O sea, sería agarrar esto o dividirlo entre eso. Entonces vean que esta carga sería la misma que esta. En otras palabras, sería darle vuelta a esto, que sería el área por epsilon 0 entre la distancia. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, entonces esta es la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Y no notan algo interesante. Esta capacitancia va a depender del voltaje o de la diferencia de potencial que yo tenga aquí. ¿Qué pasa si yo pongo 1000 voltios? O si pongo 1 voltio. La capacitancia es la misma. La capacitancia va a ser la misma, ¿correcto? Porque únicamente va a depender de factores geométricos. O sea, no depende de cuál es el área total de cada placa y depende de la distancia de separación entre las placas. Entonces, ya sea que ponga 1 voltio, 1000 voltios, 1.000.000 de voltios, la capacitancia sigue siendo la misma. ¿Ok? Lo que pasa es que voy a tener, entonces, mayor cantidad de cargas entre mayor sea el voltaje. Entonces, la capacitancia es un valor constante que solo depende de factores geométricos. Gracias a eso, entonces, por ejemplo, otro de los usos que se le da a los capacitores es, por ejemplo, en un inicio, lo que eran los micrófonos.
qué es lo que es, cómo funciona esos micrófonos primitivos. O los micrófonos de capacitores. Lo que pasa es que yo tengo mis placas acá y cuando viene una onda de sonido, lo que va a hacer es que va a reducir o va a ampliar lo que sería la distancia de separación. Y al reducir o ampliar la distancia de separación, cambia la capacitancia. Y esos cambios, entonces yo los puedo enviar como un, ¿cómo es que se llama? Como una señal eléctrica. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Acá tenemos entonces algunos capacitores y vean, por ejemplo, lo que les estaba diciendo en el mercado. En el mercado nosotros podemos encontrar capacitores del orden de los micro, nano o picofaradios. Aquí este es de 1000 microfaradios, o sea, un faradio. Un milifaradio. Y así es un poco lo que vamos a ver. ¿Les quedó claro? Compañeros, compañeras. Hagamos este otro. Calculemos la capacitancia para un capacitor cilíndrico. Entonces, ¿cuál era la diferencia de potencial en el capacitor cilíndrico? Lambda sobre 2pi epsilon 0. Ajá. ¿Qué más? Logaritmo natural de R entre el radio. ¿Me siguen? ¿Qué fue lo primero que calculamos ahora? ¿Me siguen con esto? No. Sí, pero Ok, entonces, si yo calculo el potencial entre RB y el potencial de A, ¿cuánto me da eso? Cuando yo cambio este valor por B o este valor por A, ¿cuánto me da eso? Y lo resto. Para calcular la diferencia de potencial entre este punto y este punto. ¿Ya lo calcularon ahí? Bueno, en realidad es este. Es el que nos interesa. VA menos VB.
¿Listos? Profe, ¿Sí? ¿no sería lambda en vez de Q? ¿Ah? No, si no Aquí. sería lambda en vez de Q. Sí, pero lambda es carga entre longitud. Y ahora sí, digamos, ya está el equivalente. Sí, muchas gracias. Ahí se me estaba yendo esa longitud. ¿Ok? Entonces, básicamente a lo que tienen que llegar es que la diferencia de potencial entre esos dos puntos va a ser igual a lambda o a la carga entre 2pi por epsilon 0 por la longitud multiplicado por el logaritmo natural de v entre a. ¿Suena lógico o no? De acuerdo con lo que calculamos anteriormente. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular la capacitancia va a ser la carga dividida entre esa diferencia de potencial. Que vemos que la carga se me elimina con esta carga y me queda que la capacitancia va a ser igual a ¿qué? 2 por pi por epsilon sub 0 por L Ajá. entre lugar. Entre el logaritmo. Natural de V entre A. Ok. Y de esa manera se calcula la capacitancia para un capacitor cilíndrico. ¿Cómo lo van viendo? Muy complicado. O está muy, o está bien. Compañeros, compañeras. ¿Ya vieron por qué empecé calculando una diferencia de potencial en la clase? Que no parecía no parecía que tenía nada que ver con la clase de hoy. ¿O sí? Compañeros, compañeras. Les dejo este para que lo hagan ustedes. Sí, profe, sí, sí. Sí, se los dejo a ustedes para que lo intenten. Ya nosotros habíamos calculado, o si quieren que lo hagamos, cuál era el potencial para una esfera. ¿Cuál era la fórmula de potencial para una esfera que nosotros habíamos calculado? ¿De?
Bueno, se los voy a dejar a ustedes para que lo trabajen ahí un poco. Ok, y hoy vamos a ver entonces un poco lo que es la parte de almacenamiento de energía y todas esas cosas. Nos vemos un poco en la segunda parte de la clase. Entonces, por el momento ya son las 2:11. ¿Qué les parece si vamos a un receso? Ok, nada, aquí que estaba viendo un poco el cronograma. Bueno, la próxima semana vamos a continuar o vamos a empezar con lo que sería la parte de corriente, resistencia y fuerza electromotriz. Entonces, ahí lo que les voy a preguntar es lo siguiente. ¿Qué les ha parecido, digamos, que lean ustedes primero la materia y después lo veamos aquí en clase? ¿Les ha servido? Bien, profe. La dinámica de los miércoles, estar ahí estudiando sincrónico, me ha gustado. Ok, A mí perfecto. también, profe. Sí, ahí cualquier cosa, digamos, lo de la otra semana es muy teórico. Entonces, ¿verdad? No lleva muchísima parte práctica. Entonces me parece que sería una buena manera continuar la otra semana con con esta dinámica de que el miércoles ustedes estudien y los viernes vamos viendo esta parte de la clase. Bueno, entonces voy a quitar el video más que todo, ¿verdad? Para que la cantidad del ancho de banda del internet no se vea afectada. Ahora bien, bueno, antes de ir a esto, hagamos este ejercicio, más que todo como para que ustedes se hagan una idea de esos valores de capacitancia que necesitaríamos para poder hacer un faradio. ¿Ok? Entonces nos dicen, las placas paralelas de un capacitor de un faradio están separadas 1 milímetro. Entonces, ¿cuál es el área de las placas? Calcular. ¿Tienen ahí ustedes la expresión de la capacitancia? Que habíamos llegado. Hemos llegado a decir que epsilon sub 0, que la capacitancia es igual a epsilon sub 0 por el área entre la distancia. ¿Ok? Y que epsilon sub 0 tiene un valor de 8,85 por 10 a la menos 12 faradios por metro. ¿Ok? Que es otra forma de escribir eso. Entonces, si ustedes calculan el área, despejándola de la fórmula, sería capacitancia por distancia entre epsilon sub 0. Nos dicen que la capacitancia es un faradio. El área, la distancia de separación es 1 milímetro. Y el epsilon sub 0 es 8,85.
por 10 a la menos 12. Entonces, ¿cuánto nos da el área? Compañeros, compañeras. ¿Cuánto les da el área? Bueno, a mí me está dando 1,13 por 10 a la 8 metros cuadrados. ¿Cómo ven el área que tiene que tener esas placas paralelas? Monstruosa. Si no tienen idea, más o menos debería, si es cuadrada, ¿ok? Si la placa es cuadrada, entonces cada lado debería de medir 10,6 kilómetros. ¿Creen ustedes que sea algo factible tener capacitores de un faradio? Así. Compañeros, compañeras. Que no, ¿verdad, profe? Está feo, ¿verdad? Conseguir esos capacitores. Y vean lo que está separado, 1 milímetro. ¿Ok? Para ello, nosotros podemos hacer varias cosillas. Una de ellas es introducir, si nosotros metemos dentro, entre los dos capacitores, un dieléctrico, podríamos reducir esa área, esa distancia aún más para aumentar la capacitancia y que el área no sea tan grande. ¿Verdad? Al meter un dieléctrico, entonces yo evito que las dos placas choquen entre sí. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Bueno, aparte de eso, el dieléctrico me va a cambiar este valor de epsilon 0. Esa es la permitividad eléctrica del material. ¿Ok? En este caso, estamos suponiendo que el capacitor está vacío. No tiene nada en el medio. Entonces, si nosotros metemos un dieléctrico, lo que estaríamos haciendo sería aumentando o cambiando ese epsilon sub 0 para hablarles un poquito de dieléctricos de una vez. Si nosotros metemos un dieléctrico, podemos hacer diferentes cosas. Uno es mantener las dos hojas con una separación muy pequeña. Vamos a incrementar al máximo posible la diferencia de potencial. Y al existir una polarización parcial, bueno, ¿cómo es? Bueno, ¿cómo se escribe en la sección 23.3?
cualquier material aislante va a presentar una ionización parcial que permite la conducción a través de él si se somete a un campo suficientemente grande. Así que si el campo eléctrico no es muy grande, entonces no tendríamos la ruptura del dieléctrico. Si el campo eléctrico es grande, el dieléctrico se va a romper y va a permitir el paso de corriente. Ok, compañeros, compañeras, ahí me disculpan. Aquí lo otro que nos quiere decir un poco en este texto es que al colocar un material dieléctrico, entonces ya no vamos a tener la permitividad del vacío, sino va a ser la permitividad del material que nosotros estemos utilizando. Esa es un poco la idea de los dieléctricos. Acá hay un valor que se llama la constante dieléctrica, que esa constante K va a ser la razón entre la capacitancia con el dieléctrico entre la capacitancia en el vacío. ¿Siguen? Compañeros, compañeras. Y aquí, entonces, podemos ver los diferentes valores de K que podemos tener. Como ustedes ven, en el vacío K vale 1. El aire, en el aire K vale 1,000059. O sea, para, aquí lo podríamos decir que en aire o en el vacío son muy similares los valores. Entonces, por eso redondeamos el valor y decimos que, si trabajamos con aire, lo redondeamos a trabajar con el vacío. Pero hay algunos valores que hacen que la capacitancia pueda aumentar. ¿Qué significa eso? Ok, si nosotros despejamos de esta fórmula, la capacitancia va a ser igual a la constante dieléctrica. O sea que ese color se ve horrible. La capacitancia entonces va a ser igual a la constante dieléctrica multiplicado por la capacitancia en el vacío. Entonces, por ejemplo, si nosotros metemos entre los capacitores titanato de estroncio, lo que vamos a hacer es aumentar la capacitancia un montón. 310 veces la capacitancia que puede tener esa misma estructura en el vacío. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos conectado un capacitor, va a depender un poco qué es lo que va a suceder. Bueno, aquí esto se los voy a dejar como para que ustedes lo lean y ahí vean la deducción. Ajá, Enrique iba a decir algo. Ok, entonces aquí se los voy a dejar para que ustedes vean la deducción de cómo sacar las capacitancias, digamos, o qué es lo que está pasando realmente cuando introducimos un dieléctrico. ¿Ok? Vamos a verlo un poco en la parte práctica más que otra cosa. Entonces, digamos, si uno quiere utilizar la ley de Gauss en dieléctricos, lo que tiene que hacer es agregar esa constante K
a esta parte del integral. Entonces va a ser toda la carga encerrada entre epsilon 0. Eso es igual a la integral cerrada de la constante dieléctrica por el campo eléctrico diferencial de área. Y aquí hay un par de cositas que sí me interesaría que lo veamos en el caso de tener dieléctricos. ¿Ok? Esto de aquí, ahora más tarde, cuando veamos capacitores en serie y en paralelo, se los voy a explicar un poco mejor, pero sí quería agarrar ahorita para ver un poquito más puntualmente lo que sería conectar un capacitor o agregarle un dieléctrico a un capacitor. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo siguiente. Nosotros por lo general, esto de acá, para aquellos que no lo conozcan, C es la simbología para una fuente de poder. Entonces, esa fuente de poder es la que me va a permitir mantener una diferencia de potencial entre los dos extremos de un capacitor. ¿Ok? Compañeros, compañeras. ¿Estamos? Sí, no, más o menos. Y sí necesito que me estén hablando para saber si van entendiendo. Porque eso no es nada sencillo. Entonces, yo agarro y tengo el capacitor. Yo sé que la capacitancia es igual a la carga que tengo dividido entre la diferencia de potencial. Así que esta ecuación no va a cambiar aunque yo tenga dieléctricos. Por lo tanto, si yo tengo una diferencia de potencial acá, una fuente de poder, eso me va a mantener las placas conectadas. Entonces, si yo agarro y le añado un dieléctrico mientras el capacitor está cargado, vean ustedes que el agregar el capacitor no va a cambiar mi fuente de poder. Por lo tanto, si el capacitor continúa conectado cuando yo le agrego el dieléctrico, yo voy a tener las siguientes reacciones. Primero, la capacitancia aumenta, porque ahora la nueva capacitancia va a ser la constante dieléctrica por la capacitancia que tenía en el vacío. Entonces la capacitancia va a aumentar. Como les dije, el voltaje o la diferencia de potencial o la tensión va a permanecer igual. Porque yo no estoy modificando mi fuente. Entonces, si yo aumento la capacitancia y la diferencia de potencial continúa igual, ¿qué va a pasar con la carga en el capacitor? Con la cantidad de cargas que puedo acumular acá. Positivas y negativas. Para mantener esa ecuación constante. ¿Qué debe pasar con la carga? Compañeros, compañeras. Aumenta, profe. La carga tiene que aumentar, ¿correcto? Y aumenta en la misma proporción. Entonces, la nueva carga va a ser la carga que tenía sin el dieléctrico multiplicado por la constante dieléctrica. ¿Ok?
Y como la diferencia de potencial permanece constante, entonces el campo eléctrico permanece constante. Ahora, esos son algunos de los análisis que los pueden poner a hacer en lo que sería el, ¿cómo es que se llama? En algún quiz o algo por el estilo. Ahora, ¿qué sucede si yo agarro y desconecto mi capacitor? Si yo agarro y desconecto mi capacitor antes de agregarle el dieléctrico. Es el voltaje el que disminuye, profe. Ok. Entonces, si yo le agrego el dieléctrico, como dice el compañero, si yo le agrego el dieléctrico, la capacitancia va a aumentar. El voltaje va a disminuir. Y por lo tanto, el campo eléctrico también disminuye. Ok. Pero acá, ¿sí? Disculpa, ¿en qué situaciones que puede hacer? Eso está sucediendo cuando yo llego, cargo mi capacitor y después lo desconecto y le meto un dieléctrico. Ya. Sí, está bien. Entonces, cuando yo le meto el dieléctrico, vean ustedes que la cantidad de cargas que yo tengo acá, esas cargas provenían de mi fuente de poder, ¿verdad? Que es el movimiento de electrones dentro de un circuito. Entonces, como no tengo movimiento de electrones, esas cargas no pueden escapar por la ley de conservación de la carga. Entonces, en ese caso, la carga permanece igual. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Esto de los dieléctricos les quedó claro? No, sí, más o menos. ¿Cómo lo ven? En realidad, en el CIRS lo explican un poco diferente, ya que lo explican a través de lo que era la polarización, digamos, del dieléctrico. Ujú. Sí, igual digamos, las cosas se pueden explicar de diferentes maneras. Hay diferentes formas de ver un mismo problema. Pero al final llegamos a la misma conclusión, ¿verdad? Con el CIRS y lo que les estoy diciendo. Sí, aunque de hecho el CIRS no analiza cuando está conectado a la fuente, sino solo cuando está, pues, siempre que la carga sea constante, digamos, Ujú. cuando está separado, digamos. Esto es lo que dice el CIRS. Sí. Ujú. Por eso yo prefiero, digamos, como analizarlo un poquito más en ese sentido, como para que lo tengan en cuenta. Bueno, acá, entonces, vamos a ver un poquito lo que serían capacitores en serie paralelo. Esto lo vamos a ver rápidamente para explicarles un poco cómo trabajar estas cosas. Acá la idea es la siguiente, o, ¿verdad? La visión que tenemos en este caso a la hora de analizar serie y paralelo va a ser que nosotros queremos agarrar una serie de diferentes capacitores conectados y reducirlo al máximo para que me quede un solo capacitor que cumpla las mismas funciones que esos dos. ¿Ok? Esa es la idea
en términos generales. Entonces, cuando nosotros tenemos capacitores en serie, vean ustedes que acá viene la carga y la carga se va a almacenar en esta sección. Ahora, la otra sección entonces va a adquirir una carga igual que la de arriba, ¿verdad? Por ionización. Y aquí abajo, entonces, esta carga, como la placa de abajo del capacitor superior se llevó los electrones, esa placa de abajo va a quedar cargada positivamente. Y esta de acá entonces quedaría cargada negativamente. Por lo tanto, por ley de conservación, aquí yo al inicio no tenía cargas. Cargas extras, ¿verdad? Las cargas son constantes. Por lo tanto, vamos a decir que la carga almacenada en el capacitor 1 y la carga que tiene el capacitor 2 son exactamente iguales. Sí. Compañeros, compañeras. Y esto cuando tenemos un capacitor que sigue de otro, ¿ok? Eso se conocen como capacitores en serie. Entonces, si las cargas son iguales, acá nosotros podemos ver que tenemos un voltaje 1, una diferencia de potencial 1, y aquí una diferencia de potencial 2. Así que la diferencia de potencial entre este punto y este punto, o sea, V completo, va a ser igual a V1 más V2. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. En otras, ok, lo que se tiene que aprender aquí, que si son capacitores en serie, la carga es la misma. ¿Ok? Entonces vamos a usar un poco esta expresión, que la diferencia de potencial es igual a la suma de los potenciales. Y como la capacitancia es igual a carga entre potencial, entonces yo puedo decir que la carga del equivalente entre la capacitancia equivalente va a ser igual al voltaje 1, que es la carga en el capacitor 1 entre la capacitancia 1 más el voltaje 2, que sería la carga en el capacitor 2 entre la capacitancia 2. Y así sucesivamente. Para todos los capacitores que yo tenga conectados en serie. ¿Pero qué dijimos de las cargas? ¿Cómo son todas las cargas? Compañeros, compañeras. La misma, profe. La misma. Entonces la puedo sacar a factor común y la mando a dividir. Así que la 1 sobre la capacitancia equivalente sería lo mismo que sumar los inversos de cada una de las capacitancias. O si ustedes lo quieren ver así, la capacitancia equivalente es la suma de los inversos de las capacitancias elevado a la menos 1. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? Ok.
En el caso de los capacitores en paralelo, lo que vamos a tener es básicamente lo contrario. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había dicho que si tengo un mismo cable, entonces ese cable es un qué? Y potencial, profe. Un equipotencial. Por lo tanto, si aquí tengo otro cable que es igual, sería otro equipotencial. En otras palabras, el voltaje 1 o la diferencia de potencial en el capacitor 1 y la diferencia de potencial en el capacitor 2 van a ser iguales. ¿Ok? Y va a ser igual a la fuente de poder que tenemos. Pero la cantidad de electrones que se van a quedar acá o la cantidad de cargas que voy a tener en cada uno de ellos va a ser diferente. ¿Ok? Pero si yo los uno, la carga total va a ser la suma de ambas cargas. Y como habíamos visto, capacitancia es igual a carga entre potencial. Entonces, yo puedo salir de esta ecuación y decir que la carga equivalente sería la capacitancia equivalente por el potencial del equivalente. Carga 1 sería capacitancia 1 por voltaje 1. Y carga 2 sería capacitancia 2 por voltaje 2. Y como les estaba diciendo, ok, de acuerdo. Y como les estaba diciendo que los potenciales son los mismos, entonces la capacitancia equivalente va a ser la suma de las diferentes capacitancias. Estos si se colocan en paralelo. ¿Cómo identifican que los objetos están en paralelo? Bueno, si ambas patillas o si ambos lugares de los capacitores están conectados entre sí. De esa es la manera en que ubican capacitores en paralelo. ¿Estamos? Compañeros, compañeras. Sí. Ok. Bueno, y aquí me falta nada más la parte de almacenamiento de energía, que la energía almacenada se puede calcular con esta ecuación. Entonces, bueno, no sé si quieren, vamos a ver. Es que no sé, tengo ganas, más bien la otra semana, como de que hagamos un poquito más de práctica de capacitores. O sea, agarrar una hora para terminar de explicarles lo de la energía. Una hora del martes. Conectarnos el miércoles, conectarnos a la 1. Y que tengamos una hora para practicar un poquito más capacitores. ¿Les parece? A mí me parece súper, profe. Sí, porque realmente, digamos, yo tenía en la mente que capacitores, teníamos un poquillo más de tiempo para verlo, pero sí en una semana es bastante complicado. Entonces, conectémonos el martes, una hora, vemos un poco de ejercicios y algunas cosas. Y el
viernes, entonces continuamos ya con corriente eléctrica. ¿Ok? Profe, Sí, Jonathan. ¿cuándo quedaría el gap? Creo que, digamos, para la semana 7 hay un gap, Ah. un gap de 4%. El gap, si no me equivoco, creo que va a ser de jueves a viernes. Que ahí van a tener el tiempo. Ujú. Para conectarse. Está bien, profe. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, ahí cualquier cosa me voy despidiendo de los que están viendo el video y me quedo por si hay alguna duda extra